que es abogado, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y Omar Plaini, que ya es una figura más conocida, que es secretario general de los Canillitas. Los he juntado porque hay un tema común que tiene que ver con el trabajo. ¿Es cierto que vos dijiste, no lo tengo acá, que se quiere volver a la esclavitud, doctor? Lo que dije es concretamente que los romanos caracterizaban al esclavo como instrumento o herramienta con voz. Sí. Si el trabajador queda reducido a ser conceptuado solamente como herramienta, está claro que hay unidad conceptual entre lo que entendían los romanos por un esclavo y lo que sería una propuesta de reforma laboral en la cual los trabajadores no tuvieran participación, en la que los sindicatos desaparecieran, en la que el despido fuera absolutamente gratuito y, en definitiva, eso va en contra del proyecto constitucional que justamente ordena lo contrario. Pero, digamos, hay una queja permanente de muchos políticos, obvio también, y muchos empresarios que dicen que acá hay un abuso de los juicios laborales, ¿sí? Un abuso. Digo que en general, obviamente se supone que la justicia le va a dar razón al trabajador, pero que hay abuso. Y vos estás en esa Cámara de Apelaciones. ¿Coincidís con ese diagnóstico o no? Obviamente abusos hay y hay casos, muchos casos en que se rechaza la demanda. Sí. O sea, primero, no es que, digamos, hay algo que es falso. Demanda que llega, demanda que se hace lugar, es falso. Es falso. Absolutamente falso, en cualquiera de las áreas. Es más bien diría que hay muchos casos en que los trabajadores se encuentran con un vallado como para poder incluso hasta acceder a la justicia. De hecho, lo que sucede con la nueva ley de riesgo de trabajo es que se establece una serie de vallados que hacen muy difícil al trabajador poder acceder a una reparación mínima por la vía de la acción especial, que es una acción reducida porque en realidad su función es de seguridad social. En realidad, digamos, lo que se supone que la RT cubre todo el riesgo. Claro, pero si puede no pagar, es mejor. Si usted construye un sistema de seguridad social sobre la base del lucro de una empresa privada... Pero vos lo dijiste, doctor, ¿a raíz de qué? ¿A raíz de un fallo que tenías que dar o crees si hay una reforma laboral en marcha, vos te estás abriendo el paraguas? No. Me consultaron sobre lo que significa determinados elementos de la reforma laboral, como por ejemplo criminalizar a las organizaciones sindicales. Si usted quiere que los trabajadores no tengan ningún derecho, destroce el derecho colectivo. ¿Qué es lo que sucedió, por ejemplo, con las dictaduras? Lo primero que hicieron las dictaduras fue intervenir la CGT, derogar, prohibir y convertir casi en delito el derecho de huelga, impedir la existencia de convenciones colectivas libres, y entonces los derechos de los trabajadores se acaban en ese lugar. Yo lo que te digo es lo siguiente. Afiliación. ¿Cómo? Y la afiliación sindical. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Estaba leyendo un informe respecto al tema de la idea de la reforma laboral. En la Argentina tenés 52%, creo me va a corregir seguramente Plaini, 52% de personas que no tienen ningún tipo de cobertura legal en su trabajo. En primer lugar, es tenés falso. la flexibilización mayor de la Argentina. Digo, en general hay una flexibilización. De hecho, no sé si vos coincidís conmigo. Porque son trabajadores en negro, también después en un juicio gana el trabajador en negro probablemente, tiene una defensa posterior, pero en general están sin cobertura, más del 50% creo que están en situación irregular de trabajo. Como una flexibilización de hecho, me parece, no sé. No, Chiche, ahí hay que clarificar bien porque hay una desinformación generalizada por los medios concentrados de comunicación. En primer lugar, si hablamos de trabajo registrado, si hablamos de trabajo registrado, que es trabajo en general sindicalizado, la Argentina tiene la tasa más alta de sindicalización de toda la región, y te diría de grandes partes del mundo. Primera cuestión central. Segunda cuestión, hay una realidad que nosotros tenemos un 35% más de informalidad. Ahora, eso no tiene que ver sino con los trazados económicos de los gobiernos. Pero estoy hablando que tenés una masa, es lo que le decía al doctor, tenés una masa de gente monumental sin cobertura. Sí, bueno, contra eso luchamos los sindicatos. Flexibilizada de hecho. Pero hay dos elementos que tienen una función principal en el control de eso, que son, en primer lugar, la autoridad administrativa del trabajo, que si está desvaída, si no existen inspecciones, obviamente, por supuesto que es
un aliciente a la informalidad. Y le puedo asegurar que gran parte de la informalidad se presenta, generalmente presentan los informes que tienen, por ejemplo, con demandas, se refieren a supuestos en los que hay alguna irregularidad, pero las irregularidades van desde personas que están totalmente sin registro, hasta personas que se las registró con otra fecha, o a personas en las cuales se buscaron medios de convertir la remuneración en otra cosa y escondiéndola. Y eso le puedo asegurar que son muchas grandes empresas. Incluso muchas veces utilizó la pasantía como instrumento para dormir relaciones laborales. Entonces, pero es lo que yo te digo. Claro, pero si usted lo que hace es sacar la ley, o sea, usted me está diciendo, acá hay un grupo de personas que están menos cubiertas, pero que igual podrían después taparse. La solución para que gente que esté medio destapada, que proponen, es sacarle las brazadas. ¿Le parece lógico? No, a ver, yo lo que estoy diciendo, no, por supuesto, siempre está regulado, pero lo que digo, que hay una reforma laboral de hecho, porque te permite la contratación de personas en condiciones que no están reguladas, digo, lo podés contratar en negro, porque la gente necesita laburar. No, bueno, pero eso está sancionado por la ley. A ver, Chicho, una cosa que estén evadiendo, a ver, ellos ¿sabes cuántas cosas hay sancionadas por la ley en la Argentina? No hay algo que también me parece fundamental y entender esto. Por ejemplo, el desempleo no se arregla con una ley laboral. Claro. Del mismo modo que si usted tiene grandes condiciones de desempleo, es lógico que la gente va a ir a trabajar en peores situaciones. Arreglemos la situación económica, arreglemos el problema de desempleo y de a poco se va a solucionar absolutamente esto, y no mediante leyes que en realidad, mediante la idea de una aparente reforma laboral, lo que están consiguiendo es que justamente ese trabajador que no tiene un derecho reconocido inmediatamente no lo tenga nunca. No lo tenga nunca. Claro, mira, Chiche, ellos, lo que dice el doctor, utilizan al desempleado como ejército de reserva para bajar las condiciones de que está trabajando. Ahora, ¿a qué quiere ir este gobierno? Porque hay que estar claro en esto. Mira, las grandes reformas laborales que han hecho en los últimos años, si querés vamos a la vieja Europa, Portugal y Grecia, fracasó, aumentó el desempleo. En Brasil, fracasó, aumentó el desempleo. Ellos quieren volver al viejo esquema de los 90 que Cavallo lo había definido como la polivalencia funcional. Todavía no entendemos el término nosotros. La multifuncionalidad, los contratos basura, los periodos de prueba, a todo eso quieren volver. Y si yo te digo a vos que si vos vas a un artículo del diario La Nación en marzo del 2017 vas a encontrar que el diario La Nación en su editorial le pedía esto al actual gobierno. O casualidad, le pedía esto que están intentando ahora, que ahora, al tomar el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, le exige 3 reformas. La reforma de la legislación laboral, la reforma previsional y la reforma tributaria. Todo en detrimento del que trabaja. Y esos empresarios que hoy están empoderados por el gobierno y se valentonan diciendo las barbaridades que dicen, habría que decirles, mire señores, ustedes, y algunos de ustedes, si querés citamos al dueño de un laboratorio el año pasado, se fue a festejar su cumpleaños a Marruecos con 200 invitados de aquí, de la República Argentina, y le niega el 1% de mejora salarial a sus trabajadores. Entonces, mirá Chiche, lo define muy bien el Papa. Estamos viviendo en la fase más salvaje del capitalismo. No, déjame que sintetizo con esto. Sí. Estamos viviendo la globalización de la indiferencia y el descarte de la persona humana. Y así el mundo estalla. O sea, nosotros sabemos que estamos en la cuarta revolución industrial. No pasa en el mundo eso, pasa acá. Pasa acá y pasa en grandes partes del mundo. En Bangladesh. Chiche, pasa en muchas partes del mundo. No pasa en un tercio de la humanidad vive con $2, $5 por día, Chiche. Entonces, si nosotros en el mundo no protegemos la mano de obra, si nosotros, a ver, ¿qué es lo que dignifica al ser humano? El trabajo. Sí. Es lo único que dignifica. Ahora, el problema que hay en la Argentina es un problema del trazado económico, no es un problema de la ley laboral. Cuando vos competís, digamos, no en el rubro tuyo, pero digamos cuando competís con ropa y ese tipo de cosas. Yo estuve en Bangladesh cubriendo el derrumbe de la fábrica esa donde murieron 2.000 obreros. En Bangladesh el salario es $1 por día. Sí, bueno, ¿y a vos te parece que eso es humanitario? Digo, si vos decís en Bangladesh alcanza, y alcanza, digamos, para comer miserablemente. $1 por día. A ver, ¿cómo podés competir con eso? Porque eso no es mano de obra barata, es mano de obra esclava. $1 por día. Chiche, todo el mundo quiere vender. Ahí en la fábrica, ¿de cuánto gana? $30 por mes. Pero Chiche, todo el mundo, en este mundo capitalista, todos quieren vender y pocos comprar. Eso tiene que... Pero vos tenés que tener una política de gobierno.
Vos tenés que tener una política donde vos protejás tu mano de obra nacional. Un taller de Bangladesh. Hasta el 2015 en la Argentina comían todo. 1 millón de remeras por día fabrica a 0,20 centavos de dólar. A ver si me entendés. 1 millón de remeras por día. Y seguramente está subvencionado por el propio Estado. Seguro. Bueno, pero si nosotros no tenemos una política de protección de la producción nacional, de la mano de obra nacional, del consumo, de lograr un poder adquisitivo adecuado para la clase trabajadora, bueno, pero eso lo determina desde el propio gobierno, desde el propio Estado, interviniendo en el proceso socioeconómico. Y hay un tema que me parece que tampoco podemos perder de vista. El Estado argentino, nuestra Constitución, o sea, ¿para qué hicimos la Constitución? Claro. Para asegurar los beneficios y libertad para nosotros, para la posteridad y para los hombres que quieran habitar el suelo argentino. ¿Me tenés paciencia? Un minutito, tengo que hacer un corte, dale, tener paciencia, por favor. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya volvemos porque el tema obviamente interesa. Y quiero que me digas si realmente me ratificás que no hay abusos en la justicia respecto al tema de los juicios laborales. Porque los empresarios se quejan de eso, algunos tienen razón. Entra un tipo, trabaja 6 meses, le hace un juicio y lo funde. Y los empresarios emplean en negro. No necesariamente en negro. Más abuso que los grandes empresarios no hace nadie, Chiche. No te hablo de las pymes. Los grandes empresarios. Yo no estoy defendiendo a uno de los... No, ya sé que no lo defendés. Pero yo lo que te digo es lo siguiente, yo me acuerdo. Pero se viven quejando. Yo te voy a dar un caso. Me acuerdo, yo estaba trabajando en el ámbito financiero, una chica ya tenía su segundo hijo, ¿sí? Había trabajado 3 meses, se embarazó y a partir de ese momento nunca más laburó. Pero yo no estoy hablando de excepciones a la regla que puede haber. Nunca más laburó. Yo no estoy hablando de eso. Por eso digo, pero hay casos en que sí era un abuso. Ahí lo dijo el doctor, hay casos que si hay un abuso... Pero ahora me lo cuentan después del corte. Téngame paciencia un minuto, por favor.